Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Yo soy el profe Farid Abud. Muy bien, muy buenas tardes para todos y todas. Yo soy el profe Farid Abud y les doy la bienvenida a este encuentro de nuestro seminario de políticas e ideologías lingüísticas. En esta ocasión nos reúne el tema de la glotopolítica. Vamos a definir, vamos a conocer las características de lo que podemos denominar como un campo de estudios, pero también como un enfoque, el enfoque que de hecho va a regir nuestro seminario, en virtud del cual se estructura nuestro abordaje de las políticas y de las ideologías políticas, de las ideologías lingüísticas, perdón, pero que también podemos referirnos como una práctica en sí misma al interior de las ciencias del lenguaje. Bueno, empecemos mencionando las lecturas de referencia para la clase de hoy. Recordemos que teníamos como lectura obligatoria el texto de Elvira Narvaja de Arnú titulado Glotopolítica, delimitación del campo y discusiones actuales con particular referencia a Sudamérica. Y en segundo lugar, como texto complementario, tenemos también de Elvira Narvaja de Arnú el texto titulado La glotopolítica, transformaciones de un campo disciplinario. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de glotopolítica? Digamos que para empezar, al menos para tener una definición preliminar, podemos referirnos a la glotopolítica como aquel campo, aquella práctica que estudia las intervenciones en el espacio público del lenguaje y con este a las ideologías lingüísticas que se asocian a dichas intervenciones, considerando las razones sociales que motivan dichas intervenciones y el alcance que tienen esas distintas intervenciones que se ejecutan sobre el espacio público del lenguaje. En su desarrollo, este campo académico ha ido abordando, digamos, materiales muy diversos y por tanto ha atendido también a problemáticas diversas, pero en general a cómo los hablantes gestionan las diferencias lingüísticas y cómo se posicionan con respecto a ellas. En último término, a cómo se interviene y cómo se intenta regular el uso social del lenguaje. Bueno, ¿de dónde viene el término? El término es original de las orientaciones marxistas en el estudio de las ciencias del lenguaje. Concretamente fue acuñado por Gespin y por Marcellesi en la segunda mitad de los años 80. Ellos eran los fundadores de la llamada Escuela de Rouen y comentaban que el término glotopolítica tenía la ventaja de neutralizar, sin expresarse en relación a ella, la oposición entre lengua y habla. Recordemos esa oposición entre lengua y habla que se establece con el Tratado de Lingüística General, el curso de Lingüística General de Saussure. La glotopolítica designaría entonces los diferentes enfoques de una sociedad acerca de la acción sobre el lenguaje, sea esta acción consciente o no. Entonces la glotopolítica se puede referir a la lengua cuando la sociedad legisla, por ejemplo, con respecto al estatuto de las distintas lenguas que hay en un determinado territorio, pero puede referirse también a la intervención sobre el habla, cuando reprime uno u otro empleo de la lengua. Se puede referir también al discurso más ampliamente cuando, digamos, se privilegia en los exámenes la producción de un determinado tipo de texto. En términos generales, podemos decir que glotopolítica entonces es un término necesario para englobar todos los hechos del lenguaje en los que la acción de la sociedad reviste la forma de lo político. Todas aquellas intervenciones políticas que intentan regular el uso social del lenguaje, como ya lo hemos dicho antes. Gespin y Marcellesi añaden algo muy importante, y es que el término glotopolítica puede ser utilizado con dos fines. Por una parte, evoca las prácticas a través de las cuales, como he dicho antes, se intenta regular el uso social del lenguaje, pero también designaría al análisis, a esa, digamos, a la praxis de aquel o aquella que estudia aquel tipo de intervenciones sobre el uso social del lenguaje. En último término, designa tanto al campo como al objeto, como a la disciplina en sí misma. Eh, Más adelante, en la segunda mitad de la década del 90, Calvet dirá que la finalidad de la glotopolítica será la de actuar no solo sobre el estatuto de las lenguas, sino también sobre las prácticas lingüísticas. Al hacer esta aclaración, Calvet nos está diciendo, bueno, ojo, porque las distintas intervenciones que se hacen sobre el lenguaje y en particular sobre las lenguas no solamente tienen que ver con si se establece una lengua como la lengua mayoritaria o la lengua oficial, sino que atañe quizá fundamentalmente a cómo se intentan regular las prácticas. De esa forma, esto engloba a la política de la lengua entendida
en sentido tradicional cuando se legisla sobre el uso del lenguaje y en particular cuando se legisla sobre el uso de la lengua, pero entonces viene también a tener dentro de su ámbito de análisis actos muchísimo más minúsculos, muchísimo más cotidianos, digamos que incluso las intervenciones que los propios hablantes hacen cuando valoran las lenguas. Bueno, y más adelante, desde Argentina, Elvira Narvaja de Arnoux va a complejizar el término, ampliando su campo de estudios, ampliando el conjunto de objetos que puede y debe abordar. Dirá Elvira Narvaja de Arnoux, la glotopolítica aborda, mediante el análisis discursivo de materiales de archivo, las prácticas, las ideas, las ideologías, las posiciones y las intervenciones en el espacio público del lenguaje. Y aquí el término lenguaje es más abarcador que lengua y comprende mejor los distintos aspectos que aborda el enfoque glotopolítico, atendiendo a la relación que éstas entablan con transformaciones y requerimientos sociohistóricos más generales, es decir, articula el conocimiento histórico con el lingüístico. Nos está diciendo entonces Elvira Narvaja de Arnoux. Ojo, entonces el campo del análisis glotopolítico primero hace uso de un conjunto de herramientas determinadas y son las herramientas que nos provee el análisis del discurso. Aborda fundamentalmente un tipo de materiales y son los materiales de archivo. Recordemos, son textos independientemente de cuál sea su soporte significante, pueden ser textos escritos, puede ser material sonoro, pueden ser pinturas, esculturas, pero que a través de distintos procedimientos han sido conservados, por lo que los entendemos como material de archivo, a través de los cuales nosotros podemos acceder a las prácticas, a las ideas, a las ideologías y unido a ello las posiciones que se adoptan en el mundo social en relación con las intervenciones en el espacio público del lenguaje. Bien, y esto no lo vamos a abordar, digamos, de manera aislada, sino que lo vamos a comprender en relación con las transformaciones, los procesos y sobre todo los conflictos que atraviesan la sociedad. Lo vamos a entender esas intervenciones sobre el espacio público del lenguaje como fenómenos situados, inseparables del contexto. Bueno, esta ampliación del campo de estudios, esta redefinición de la glotopolítica dio lugar a lo que primero se conoció como la Escuela Argentina de Glotopolítica, y luego se dio a llamar como la Escuela Latinoamericana de Glotopolítica, que hoy se puede considerar como la más importante alrededor del mundo, y de hecho articula a investigadores e investigadoras en todo el mundo. Uno de sus principales, junto a Elvira Narvaja de Arnoux, uno de sus principales exponentes es precisamente José del Valle, que es profesor en la Universidad de Nueva York. Entonces esto ya superó, digamos, el ámbito meramente latinoamericano y se ha convertido en toda una escuela del pensamiento al interior de las ciencias del lenguaje. ¿Cuál viene a ser el objeto de estudio concretamente de la glotopolítica? Bueno, habíamos dicho que la glotopolítica constituye un espacio heterogéneo en cuanto a los objetos que abordan, en tanto a los instrumentos que utiliza para abordar a dichos objetos, y también es heterogéneo con respecto a la tradición al interior o las tradiciones que va a retomar al interior de las ciencias del lenguaje. Al igual que como ocurre con el análisis del discurso, la glotopolítica en tanto se alimenta del análisis del discurso, digamos que el investigador o la investigadora en el campo de la glotopolítica va a ser de alguna manera un artesano, una artesana, que en vez de casarse con una determinada orientación, con una determinada tradición, con un determinado esquema conceptual, va a elegir aquellas herramientas conceptuales que son útiles en virtud de las características del corpus que va a abordar, en virtud de las características del objeto que va a abordar. Entonces, si yo voy a analizar un debate parlamentario en el que se está definiendo el estatus de las lenguas en Colombia, por las características de ese corpus, seguramente yo recurriré a la teoría de la argumentación, ¿verdad? En un primer lugar. Recurriré también a la teoría de la enunciación, que me va a brindar una serie de información importante y una serie de herramientas para poder comprender las características genéricas de ese tipo de interacción. Pero además me va a exigir recurrir a conocimientos y por tanto herramientas procedentes de otras asignaturas, procedentes de hecho de otras disciplinas. Voy a tener que recurrir a la teoría política, voy a tener que recurrir a la historia y voy a tener que recurrir, por supuesto, a la filosofía y a la sociología. Ahora, más allá de esta heterogeneidad constitutiva, digamos que la glotopolítica tiene un interés bien definido y es el de reconocer esas intervenciones y sobre todo en reconocer en intervenciones que se efectúan sobre el espacio social del lenguaje, que pueden tener diverso alcance,
eh, digamos, aquellas intervenciones, aquellas interacciones verbales y sobre todo las ideologías lingüísticas y las representaciones lingüísticas que se activan. Y los modos como estos, en último término, van a remitir con diversos grados de explicitación a conflictos, a estrategias de poder y a cambios en las relaciones sociales. Bueno, ahora, esto no ha sido siempre así. A pesar de ser, digamos, un campo de estudios, una disciplina relativamente nueva, relativamente reciente, digamos, el objeto de estudio de la glotopolítica ha ido variando, se ha ido desarrollando, ha ido creciendo. Inicialmente, y como nos comentaba Elvira Arnú en la lectura que teníamos como obligatoria, ese objeto se centró en los temas de planeamiento lingüístico, ¿verdad? Entonces, abordaba fundamentalmente lo que conocemos como los grandes instrumentos lingüísticos, como las ortografías, las gramáticas, los diccionarios, y junto a estos, las legislaciones, ¿no? Este sigue siendo uno de los principales objetos de análisis de la glotopolítica. Va a ser el que abordemos con mayor profundidad a lo largo de este seminario, pero no es la única. Digamos, no son los únicos materiales susceptibles de ser abordados con un enfoque glotopolítico. En la medida en que la perspectiva discursiva y junto a esto la glotopolítica se comenzó a aplicar a textos que ya no eran meramente, entre comillas, monologales, sino también a textos interaccionales, a interacciones orales, en los que se negociaban diferencias lingüísticas, en los que los hablantes se apropian y juzgan la lengua propia y la lengua del otro, apelando a distintos sistemas semióticos y generando hibridaciones de distinto tipo. Entonces los objetos de la glotopolítica comenzaron a cambiar, comenzaron a ampliarse. Y hoy abordamos inclusive interacciones entre pocos individuos en los cuales notamos que se está dando este tipo de regulación o de intervención sobre el espacio público de la lengua, a las cuales denominamos escenas glotopolíticas. Bueno, habíamos hablado entonces de que desde un inicio uno de los principales objetos de estudio han sido esos, en primer lugar, los grandes instrumentos lingüísticos como las gramáticas y las ortografías, y en segundo lugar, las legislaciones que se producen en el contexto del Estado. Bueno, esto nos deriva al campo que Louvier llamaba la regulación lingüística oficial. La regulación lingüística oficial vienen a ser ese conjunto de prácticas y de intervenciones a través de políticas lingüísticas del Estado, pero también a través de organizaciones o de leyes o decretos lingüísticos, a través de programas de ordenamiento terminológico o normativo, etcétera, que tienen por objeto controlar u orientar la evolución del lenguaje en una situación dada, en una sociedad dada, en un momento de su historia. Al respecto, distintos especialistas, entre ellos Elvira Arnoux, pero también Huygens, Calvet y Cooper, reconocen que habrían tres niveles íntimamente imbricados entre sí. Digamos que la distinción entre estos tres niveles es fundamentalmente analítica, porque en la práctica se imbrican. El primero de estos niveles sería las acciones que se ejercen sobre el corpus de la lengua. Con esto nos referimos a todas aquellas acciones que intentan fijar un tipo de escritura, como la elaboración de glosarios, el control de préstamos provenientes de otras lenguas, todos aquellos intentos de estandarización de la lengua o de uso del lenguaje, y en general todos aquellos intentos de unificar el uso del lenguaje mediante diversos instrumentos lingüísticos de un área idiomática, como las gramáticas, los diccionarios, etc. Entran aquí también, como un segundo nivel, las acciones que se ejercen sobre el estatus de la lengua, como aquellas que tienden a promover una determinada lengua, como la lengua nacional, o como la lengua global, o como la lengua oficial, o aquellas que se orientan a oficializar una lengua minoritaria, o que se orientan a despojar una lengua del estatus del que antes gozaba, o a determinar espacios de colingüismo, etc. En último término, aquellas acciones que se orientan a determinar el estatus. Si una lengua domina, si una lengua es oficial, si una lengua es presentada como subordinada, si una lengua es presentada como prohibida, porque ha existido, o si de manera implícita o explícita se la intenta ocultar. En un tercer lugar, y un poco imbricando a los dos niveles anteriores, tenemos las acciones que se ejercen sobre la adquisición de las lenguas. Todas aquellas acciones orientadas específicamente a la enseñanza de las lenguas y o a regular cómo, cuándo y por qué pueden los hablantes acceder a una determinada lengua.
Bueno, ahora recordemos que, y este es uno de sus grandes aportes, eso fue lo que implicó una enorme explosión de trabajos, la Escuela Latinoamericana de Análisis del Discurso y particularmente la Escuela Latinoamericana de Estudios Glotopolíticos, eh, digamos, ha ampliado el campo de estudios de la glotopolítica. Por lo tanto, además de observar al Estado, además de observar la legislación que produce el Estado, en el contexto de esta escuela nosotros nos interesamos también por aquellas intervenciones de otros colectivos, como los partidos políticos, los medios gráficos, los medios audiovisuales, los medios digitales. ¿De qué forma los partidos políticos que no son el Estado, por lo menos se supone que no lo son necesariamente en un Estado representativo, en una república, de qué manera los partidos políticos influyen sobre el uso social del lenguaje? ¿De qué manera los medios gráficos? ¿De qué forma, por ejemplo, los periódicos, las revistas influyen sobre el uso del lenguaje? ¿En qué medida contribuyen a imponer una determinada variedad o ciertos usos por encima de otros? ¿De qué forma los medios audiovisuales y hoy los medios digitales contribuyen a estandarizar las lenguas o a imponer ciertas lenguas como dominadoras y como dominadas? Y adicionalmente, como habíamos dicho antes, tenemos que tener presente que hay que observar también a las personas que buscan incidir en el espacio público del lenguaje, ya sea mediante acciones individuales o acciones más o menos colectivas, a través de gestos que aparentemente pueden ser meramente individuales, pero que al ser recurrentes en un sector público, tienen unas implicaciones a nivel público, unas implicaciones a nivel social. ¿De qué forma, por ejemplo, el racismo, de qué forma la xenofobia comienzan a ejercer, a ejercer un papel regulador sobre los usos del lenguaje, por ejemplo? Bueno, y no podemos tampoco eludir la diversidad de discursos que tematizan al lenguaje y que actúan sobre este campo, ya sea porque estos discursos integran dispositivos normativos como manuales de estilo, glosarios, artes de escribir, retóricas, gramáticas. Imaginemos, por ejemplo, todo el discurso que hay alrededor del lenguaje inclusivo. Y pensemos también en todo el discurso que hay muy frecuente en Colombia contra el lenguaje inclusivo. Si ustedes lo notan, hay toda una conflictividad a nivel del discurso social que en último término está intentando regular el uso social del lenguaje y que está atravesada por intereses y por posiciones políticas que caracterizan a nuestra sociedad en nuestro tiempo. También porque en último término, esta diversidad de discursos constituyen sistemas de representaciones sociolingüísticas que inciden en las decisiones o en las prácticas. Aparecen en los ensayos, en los artículos periodísticos, en los textos literarios, en los cancioneros, en las lecturas escolares, en las experiencias teatrales, y en cuanto tales, estas distintas tipologías textuales se van reproduciendo y van reproduciendo perspectivas, ideologías sobre cómo se supone que debemos utilizar la lengua y más ampliamente al lenguaje. Pero más allá, en último término, este conjunto de prácticas nos permiten notar esas grandes posiciones ideológicas, esas grandes formaciones discursivas que van a caracterizar una sociedad en un momento dado de su historia. Al respecto, me gustaría leer literalmente una cita que aparece en el texto que teníamos como lectura obligatoria. Dice Arnaud: diversos son los agentes y diversas las relaciones con el aparato estatal. Pero en todos los casos, esos materiales conforman objetos de reflexión glotopolíticos por su circulación en ámbitos públicos, su incidencia en las ideologías lingüísticas, su participación en debates que han marcado una época y que sostienen decisiones que afectan el espacio del lenguaje o su importancia en la reproducción de las diferencias sociales. Bueno, entonces, pero ¿qué implica entonces abordar un material que puede ser, dijimos ya, una ley, una constitución, en tanto aquella norma que rige a las demás normas en un determinado estado, o qué implica abordar glotopolíticamente un debate parlamentario, un programa de televisión, una película, un artículo periodístico, una interacción oral entre dos estudiantes en la Universidad del Valle? Bueno, en primer lugar, y sobre todo desde la perspectiva latinoamericana, desde la Escuela Latinoamericana en Estudios Glotopolíticos, implica analizarlos en relación, entre otros, primero con los procesos históricos. Nosotros no podemos abordar ninguno de esos materiales si no es en relación con los procesos que se están dando en este momento en nuestras sociedades. Y por eso el investigador o la investigadora en el campo glotopolítico tiene que acumular un saber histórico, tiene que recurrir a la historia. Esto con la mera lingüística no basta,
Bien, en segundo lugar, tenemos que estar pendientes a los cambios en las tecnologías de la palabra y con ello a los cambios en las tecnologías de la comunicación, porque esas distintas transformaciones, las transformaciones que se relacionan con el dispositivo, con el soporte, van a implicar también la aparición de nuevas regulaciones, ya sea que provengan desde el Estado o desde otros ámbitos. También las relaciones que se dan entre las clases y particularmente las que se dan entre las clases dirigentes y entre los sectores populares y junto a esto las transformaciones que se dan en los sistemas económicos porque frecuentemente las intervenciones sobre el uso social del lenguaje tienen que ver con esas relaciones de dominación que se dan entre las clases. Que en último término nos remiten a situaciones políticas y económicas. En todo caso, el interés reside en poder interpretar el sentido histórico del sistema de representaciones sociolingüísticas que revela un análisis de los discursos atento a las huellas del contexto y a la incidencia de diferentes temporalidades. Cuando nosotros abordamos un material, entonces tenemos que notar primero la incidencia del contexto coyuntural, de la situación que rodea, digamos, de las condiciones de producción inmediatas en virtud de las cuales aparece ese texto que estamos abordando como corpus. Pero tenemos que también considerar la duración media y la duración larga. Cada acontecimiento que abordemos glotopolíticamente tiene, digamos, esa tridimensionalidad y en cuanto tal nos exige esa tridimensionalidad en el abordaje. Y por último, no debemos olvidar tampoco que cuando, por una u otra razón, se plantea la cuestión de la lengua, esta a la vez oculta, devela problemas que aquejan centralmente a las sociedades en una determinada etapa. Ocurre lo que se llama el efecto del desplazamiento. Cuando se plantean cuestiones sobre la lengua, la necesidad de regular la lengua, la necesidad de poner un límite, la necesidad de normativizar los usos, la necesidad de establecer cuál va a ser la lengua mayoritaria, la minoritaria, cuál la oficial. Bueno, esto está ocurriendo porque están ocurriendo conflictos a nivel social que se desplazan y que de alguna manera instrumentalizan al lenguaje. Bueno, muy bien, hasta aquí esta presentación preliminar que nos va a servir como insumo para la discusión en clase. Una vez más, agradezco a todos y a todas por haber concurrido a este espacio, en este caso un espacio virtual. Nos vemos dentro de un rato en nuestra sesión presencial. Un saludo también para los compañeros y compañeras que aunque no participan directamente en nuestra asignatura, siguen el seminario a través de YouTube y otras plataformas. Hasta luego.